Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy es el 12 de abril del año 2023 y tenemos una presentación especial sobre Colombia Envejece, una investigación de la Fundación Saldarriaga Concha, Fedesarrollo y el ICESI. Y tenemos a los investigadores Victoria Soto y David Forero, la primera de ICESI, el segundo de Fedesarrollo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenemos mucho interés. Bienvenidos a este foro y adelante. Adelante, David. Bueno, muchas gracias Armando. Pues para mí también es un gusto poder estar acá, presentar este esfuerzo mancomunado, un esfuerzo de muchos investigadores, sobre todo de la Fundación Saldarriaga Concha y de Fedesarrollo. Estuvimos pues un tiempo largo intentando como abordar de manera multidimensional todo este proceso del envejecimiento en Colombia. Esta es la segunda versión de la misión Colombia Envejece. Habíamos hecho una en 2015. Entonces, esta es la versión que llamamos Misión Colombia Envejece, una investigación viva. Y lo que nosotros queríamos era innovar en todo este proceso de investigar el envejecimiento en la población colombiana. Entonces, pues además de la recolección de datos y el proceso de investigación, digamos, más tradicional, quisimos también hacer una incidencia directa sobre pues, las personas en las que investigábamos. Entonces, por ejemplo, hicimos más de 70 grupos focales y para cada grupo focal hacíamos un ejercicio neurocognitivo en donde usábamos la técnica de gamificación para que ellos a través de un juego, que era un juego de la escalera, también pudieran resignificar lo que significa, lo que es la vejez y verla también desde un ángulo positivo. Y también se evaluó esa modificación de esa percepción, un enfoque diferencial con respecto también a la funcionalidad de los adultos mayores, de las personas mayores, que uno piensa pues que después de los 60 se empieza a perder la funcionalidad y realmente solamente eso pasa después de los 80 años, hasta los 70, hasta los 80, más del 88% de las personas mayores son completamente funcionales. Entonces, pues tiene muchos aristas esta investigación cualitativa, cuantitativa, interdimensional. Nosotros acabamos de hacer un resumen, pues, y nos vamos a focalizar un poco más en la parte cuantitativa, que es la que más, pues, se puede mostrar en un periodo corto de una presentación. Entonces, pues, comenzará Victoria con el capítulo de demografía y abordar algunos temas de salud y luego seguiré yo con los capítulos de cuidado, educación y protección económica. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y si quieres, Victoria, pues puedes comenzar. Bueno, aquí. Bueno, muchas gracias. Como David mencionó, esto es una investigación, es una invitación a que exploren todo el documento y los resultados de la misión. Lo que les vamos a presentar es un breve recorrido. Voy a empezar por el capítulo de demografía del cual fuimos encargados en PROESE de la Universidad ICESI, contándoles cómo es las condiciones por las cuales después podemos entender las condiciones en las cuales está el adulto mayor en los temas de cuidado de salud y protección económica y otros, educación que mencionó David. Nosotros en Colombia somos cada vez más y en el 50 y entre el 2000 hemos pasado de 14 millones de personas a 39, con un rápido crecimiento del número de personas que somos. Ahora somos 52 millones y se proyecta que en el 70 seremos 73. Esto está obedeciendo a que estamos creciendo a un ritmo más lento porque estamos asociándonos a una transición demográfica, entonces los cuales ha tenido una caída en la mortalidad y la fecundidad. En Colombia hemos ganado unos años de expectativa de vida grandiosos y hay una referencia particular a la composición por edad. Entonces voy a contarles acá cómo se elaboró el capítulo de demografía, en lo cual abordamos primero, en primer lugar, un elemento poblacional. La población mayor de 60 años ha tenido un crecimiento significativo. En el 85 ya voy para allá, dentro de un par de años, pero en el 85 el 7% de la población era mayor de 60 años. En el 2018 este porcentaje ya es aproximadamente 13% y se proyecta que en el 2070 va a ser el 32%. Esto tiene
una cavidad grande en la población que estamos teniendo, con una fuerte influencia de la población mayor, abordando ese crecimiento de la población. Eso es lo que estamos observando, es un envejecimiento acelerado. La población en Colombia, comparado con otros procesos demográficos en otros países, Europa, incluido en Latinoamérica, países como Uruguay, Argentina, Cuba, hay un procesos que les tomaron 60 años en promedio, pues nosotros estamos viviendo ese proceso de manera muy acelerada. En menos de 25 años ya hay un crecimiento de la población adulto mayor, es decir, 60 años, enfocado en un 13%. De acuerdo a las proyecciones del DAN, de CELAE, nosotros estamos ya en el 2040, en equivocación en la fecha, ya en un tema de un envejecimiento muy avanzado, y es decir, que estamos llegando a ese fin de ese bono demográfico en el cual comparábamos la población mayor con la población total. Y después este gráfico lo muestra. En temas de estructura de población, nosotros observamos aquí, esta era nuestra pirámide poblacional que muestra la condición etaria y la distribución por género, donde teníamos una base muy amplia, pero sucesivamente en los años estamos viendo que hay un agotamiento de la base y un engrosamiento de las edades cada vez mayores. Si miramos esto por urbano-rural, estamos viendo que las condiciones del país están cambiando y vamos a tener un panorama cada vez más cerca, con unos retos poblacionales de a quién, cómo y qué vamos a ofrecer los servicios de política pública. Aquí tenemos en el lado izquierdo, el lado urbano, en donde también vemos un achiquitamiento de la base entre el 85 y lo que se proyecta para el 2070, de acuerdo a proyecciones del DAN. En las zonas rurales lo que estamos observando acá es igual, empezamos con una población más joven, pero cada vez estamos viendo un achiquetamiento y un engrosamiento de estas poblaciones a las edades cada vez más adultas. Esta transformación de las pirámides poblacionales lo que nos está mostrando es que vamos a tener unos retos diferentes. Si lo miramos a nivel de país, estamos encontrando que entre el 2005 y el 2018 tenemos unos cambios que muestran ese crecimiento acelerado, particularmente en las zonas andinas, en el centro del país, pero no obstante estamos viendo cambios también en el sur del país, Nariño, que son poblaciones que son mayoritariamente podrían estar siendo mayores, ya no solamente es el centro, pero también estamos viendo otros departamentos hacia el 2018, en los cuales ya encontramos entre 7 y 9% de la población, de acá, incluida el Amazonas, en los cuales la población adulta mayor está tomando una mayor proporción. Si miramos esto por algunas de las ciudades y trajimos esta gráfica con la vida colación acá, es para mostrarles cómo hay ciertos municipios, o aquí tengo algunas regiones en las cuales hay un crecimiento cada vez más rápido, y que a pesar de que en todos está pasando, están sufriendo este envejecimiento o gana mayor proporción la población mayor, pues hay algunos que tienen un mayor predominio como Antioquia, como lo es Bogotá, el Caribe, pero sin embargo, la Orinoquía Amazona, que se suponía que o se supone que son poblaciones que todavía siguen siendo relativamente jóvenes, pues están ganando un crecimiento que resulta siendo acelerado de acuerdo a las proyecciones. Lo mismo San Andrés y pues el Valle del Cauca es considerado una población ya madura. Bueno, si revisamos el grupo de adulto mayor, este no es un grupo y que lo hemos estado revisando como un grupo grande que sea homogéneo, no lo es. Porque esto nos da, y entramos a revisar qué pasaba con los grupos etarios alrededor de ellas, porque las necesidades que van a presentar adultos de 60, 64, de 65, 69 y los mayores de 80
pues van a ser muy, muy diferenciales en cuanto a la utilización o necesidades, por ejemplo, de salud que van a tener. La participación, por ejemplo, relativa del grupo de 60 a 64 era alrededor del 30%, pero esto se va a ir reduciendo hacia como un 20% en el 2070. El grupo que va a presentar mayor dinamismo es el grupo de población de 80 años o más, en los cuales al inicio pues, de esta ventana de tiempo que estamos viendo desde el 85 hasta el 2070, pues es un 1%, pero de ahí a que vayamos o avancemos en el tiempo hasta el 2070, suponemos que esto va a aumentar casi a un 8%. Esto en las zonas rurales, perdón, en las zonas urbanas se va a concentrar más o menos hacia el 2070, el 34% de la población mayor de 60 y en las zonas rurales el 24%. En términos de la tasa de dependencia, definida como la población menor de 15 y la población mayor de 60 sobre la población de 15 a 59, lo que estamos encontrando es que hay una caída hacia adelante de la tasa, de esta tasa. Victoria, estás Pero, hablando enredado, por favor, un poquito más despacio. ok, tenemos la tasa de dependencia. Aquí en esta gráfica, lo que estamos observando es que hay una caída de la tasa de dependencia que relaciona las poblaciones que generan alguna dependencia con las que son los que usualmente definimos como productivas de 15 a 59 años. Y lo que se observa es que va a haber en el 2021 teníamos una tasa de dependencia del 60%, pero esa va a venir aumentando hacia una predicción del 84% en el año 2019, perdón, 2070. ¿Qué es lo que está haciendo? Y hay una caída que es significativa en las zonas rurales y un aumento significativo o un cambio como de tendencia, o perdón, de dirección o de peso en las zonas urbanas. ¿Qué nos está moviendo esta tasa? En el lado derecho lo que les presentamos es una mayor dirección de la tasa de dependencia mayor, que es la que mira la proporción de la población adulta mayor de 60 sobre la población de 15 a 60 a 15 a 59, en la cual va aumentando y vamos a tener una caída significativa en la tasa de dependencia de la población infantil o la población menor de 15 años. En términos, otra manera de mirar esto es y mirar ese bono demográfico y esa transición que es lo que nos está mirando en términos de características etarias de la población. Estamos observando una caída, perdón, un aumento en el índice de envejecimiento, que se define como la proporción o el peso que tiene la población mayor sobre la población infantil o menor de 15 años. Lo que estamos viendo acá es una explosión de este índice con un mayor peso cada vez de la población mayor, llegando o proyectándose en casi 200 veces la población mayor de 60 años comparado con la población menor de 15. Victoria, Sí. hola, perdóname. Mira, es que cuando tienes dos computadores, por lo que veo, cuando volteas la cara al computador que está a tu derecha o izquierda, se pierde el micrófono. Entonces, Perdón. exacto, así, por eso. Ya, ok. Así mejora. ¿Mejora? Yo Bueno, creo que sí, yo creo que ok. Bueno, la población, cuando ahora miremos el envejecimiento a nivel individual. El envejecimiento tiene una cara femenina. Lo que estamos viendo, si y lo revisamos a partir de la expectativa de vida al nacer. Vemos que las mujeres tienen una expectativa mayor que los hombres. Eso es lo que les estamos mostrando en esa gráfica. Ahí se proyecta que en el 2070 las mujeres tengan una expectativa de 83 años versus los hombres 78 años en promedio. Si miramos esa expectativa, cuando las mujeres
tienen o los hombres tengan 60 años, encontramos unas diferencias también significativas en hombres y en mujeres, estimando que, de acuerdo a proyecciones del DANE, se tiene que las mujeres vivirán casi 27 años más y los hombres 22. Y si nos paramos a los 80 años, se vivirán las mujeres 18 años más y los hombres aproximadamente 15 años más. Esto tiene unas repercusiones, unas implicaciones en salud, y aquí vamos a entrar un poco más en el capítulo, en algunas de las conclusiones que se derivaron en ello. Tengo que decir que este capítulo estuvo a cargo de Giancarlo Buitrago, Lina González, que son parte del equipo, bueno, de la Nacional y de la Fundación Saldarriaga Concha. Entonces voy a contarles un pequeños ideas de lo que salió en este, o se deriva de este capítulo. En términos de salud, lo que se encuentra es que, como se evidencia en Colombia y en otros países, hay una transición de las enfermedades infecciosas hacia las enfermedades no transmisibles, donde las enfermedades y los colombianos se observa que las principales causas pues se reflejan también en población general, también se están reflejando en la población mayor, pero con un peso significativo. Aproximadamente las enfermedades del sistema circulatorio, un 27% de ellos se encuentran diagnosticadas, le siguen las enfermedades endocrinas y las osteomusculares. Hay una connotación y uno de los resultados que me parecieron muy, muy interesantes en este capítulo es la salud mental en los adultos mayores. Esto se examinó y esto se puso sobre la esfera dentro de las discusiones o contextualizados durante en las discusiones de la pandemia que aflora este tema. Pero cuando también se va a revisar, y esto es basado en información de la encuesta SABE del 2015, es decir, unos años antes de la pandemia, pues la depresión se encontraba en un 50% de la población mayor, donde las mujeres tienen relativamente un poco mayor un indicador de depresión. Lo mismo, se tiene un indicador de deterioro cognitivo que está de una manera relacionado a un deterioro mayor del que se espera durante el envejecimiento de un 17%, donde, por ejemplo, en la población de mayor de 80 años, pues esto tiene un peso casi del 52%, que ahí es donde creo que cuando revisamos el grupo de mayores de 60, cuando empezamos a ver este ejercicio hacia ver que no es una población que es igual, que está generando diferencias en sus necesidades, por ejemplo, de salud. Y acá esto es un indicador de ello. Otra cosa que derivaron, o que sí exploró dentro de este capítulo, es el número de servicios, número anual o promedio de servicios que atiende el sistema de salud. Entonces, lo que se encuentra acá es que a medida que aumenta la edad, pues entonces aumenta una demanda de servicios tanto en contributivo como en subsidiado, siendo el contributivo mayor en las mujeres y lo mismo en los hombres. Hay una pendiente muchísimo más pronunciada para los hombres que se refleja acá. Si contrastamos esto con las enfermedades y los regímenes de afiliación de quienes consultan, pues lo que estamos encontrando, de las estadísticas vitales, lo que encontramos es que la población mayor, cáncer, enfermedades circulatorias son los que tienen una mayor incidencia o una mayor relevancia dentro de la población mayor, y esta tendencia o esta observación no está se observa a lo largo de las edades sin importar el régimen en el que esté. Acá. Esto es en términos de prevalencia de enfermedades por un grupo etario. Hagamos un paréntesis un poco más preciso sobre quienes están utilizando el sistema. Entonces, lo que se encuentra es que las enfermedades de nuevo circulatorias ganan cada vez más peso sobre las necesidades y las solicitudes que se le están haciendo al sistema de salud, siendo esta como la figura que tenemos acá en gris, que aumenta con la edad
la prevalencia de estas enfermedades que se reportan dentro de la utilización de servicios. Vámonos ahora a ver un poco al capítulo de demografía, donde también observamos cómo era el envejecimiento de los hogares. Lo que observamos es que hay, así como la población, estamos observando que envejece, los hogares también presentan un mayor aumento o un envejecimiento del mismo. Pasando en el 90 de un 28% a un 34% en el 2015. Estos son datos de la encuesta de demografía en salud. Esta tendencia o este aumento lo estamos encontrando en las zonas urbanas, en las rurales, con una aproximación un poquito mayor de los hogares en las zonas rurales. Cuando miramos la proporción de hogares unipersonales con persona mayor, es decir, una persona que vive sola, adulta mayor, pues lo que estamos encontrando es que ha venido aumentando, casi se duplica entre el 90 y el 2015, pasando de 2.4 a 4.7. Esta tendencia que estamos observando, o este comportamiento que estamos observando en los hogares, es que también lo observamos por zona, con un aumento pronunciado en las zonas rurales. Hay también un dinamismo y algo que se exploró a lo largo de toda la investigación de la misión y en el capítulo de demografía, es que es la percepción de la vejez y el rol que va tomando el adulto mayor dentro de las diferentes posiciones o roles que tiene. Nosotros encontramos acá que hay un tercio de los hogares que tienen jefe de hogar mayor de 60 años. En aquellos que tienen población adulto mayor. Y el ejercicio, que otro resultado que les quiero traer acá, entre otros que pudimos revisar, es con quién vive el adulto mayor. El adulto mayor todavía es la mayor, a pesar de que ha habido un aumento en los hogares unipersonales, también estamos observando que hay un aumento todavía el adulto mayor vive con otras generaciones dentro del hogar, especialmente la población intermedia y el adulto mayor. Bueno, aquí ya te doy la paso a David. Listo. Entonces, comparto pantalla. Bueno, ¿ya están viendo? Sí, Sí, señor. correcto, David. Listo. Entonces, bueno, como dije, muchas gracias, Victoria. Como dije, es una investigación muy, digamos, multidimensional, integral. Acá lo que voy a hacer para facilitar y para, digamos, acelerar el proceso de presentación, voy a presentarles el diagnóstico en temas de cuidado, de educación, de protección económica, y termino con las recomendaciones. Hay múltiples, digamos, temas que quedan en el tintero, pero pues realmente pues para aprovechar el tiempo. Entonces, el primer tema, digamos, ya vimos demografía, salud, pasamos al tema de cuidado. Entonces, acá tenemos, digamos, la definición de cuidado como tal. Hay cuidado formal, que es el cuidado pagado, y hay cuidado no remunerado, que tiene una incidencia mucho mayor. Hay diferentes dimensiones, el básico, el emocional, el de mediación, el financiero, etcétera. Entonces, en la OCDE, la estadística dice que el cuidado vale aproximadamente 1.5%, pero hay países como Holanda, en donde vale hasta 5%, etcétera. Tanto el cuidado formal como el no remunerado se pueden considerar trabajo. Entonces, aquí a la derecha tenemos una gráfica que no aparece en la misión, pero nos da un poco la sensación de lo que es el cuidado. Entonces, ¿qué es el cuidado? Hay un flujo circular que es visible, que es el de bienes de firmas a hogares, el mercado laboral de hogares a firmas, etcétera. Pero hay una economía subyacente que es la que permite darle bienestar a los trabajadores, es la que permite, en el teoría, digamos, marxista, diríamos como que el costo de la fuerza laboral se mantiene por debajo del costo de reproducción. Entonces, toda esta economía del cuidado es la que le da soporte a la economía que uno puede ver y que realmente uno no contabiliza, ni valora, ni remunera de forma adecuada. Entonces, acá comenzamos a ver estadísticas que tenemos bastantes. Entonces, acá, por ejemplo, a la izquierda, lo que venía hablando Victoria sobre los hogares, eh, sobre el tamaño de los hogares. Entonces, vemos la barra azul son los hogares unipersonales,
Y vemos cómo hay una mayor incidencia de los hogares unipersonales en la población de bajos ingresos, lo cual pues precisamente hay mayor vulnerabilidad ahí. A la derecha vemos quién cuida a las personas mayores. Entonces, digamos, una persona del hogar, que es la inmensa mayoría, una persona de otro hogar no remunerado, cuidado formal, que es la azul, y que si se dan cuenta solamente los hogares de altos ingresos pues tienen una incidencia de cuidado formal, y no hay cuidado, y esa es la brecha de cuidado, es decir, personas que no reciben cuidado y que sí lo necesitan, que es la amarilla, y que realmente pues se alcanza casi 20% en los hogares de bajos ingresos y se reduce a 10%, a 9% en los hogares de altos ingresos. Entonces realmente pues ahí hay una distribución por nivel de ingresos diferencial de las necesidades de cuidado. Y acá vemos cuáles son las limitaciones que van creciendo a medida que que la población va envejeciendo. Vemos que la movilidad y la visión son las dos limitaciones que más incidencia tienen, seguida, digamos, de pues, la audición y luego ya de otro tipo de movilidades y otras limitaciones. Cuando vemos a la derecha, ¿quién cuida a esas personas dependiendo de la limitación que tienen? Vemos que precisamente son las de movilidad, la primera y la tercera, las de movilidad y las de visión, en donde hay una mayor brecha de cuidado, donde pues no se suplen las necesidades de cuidado, mientras que las últimas dos, por ejemplo, la brecha de cuidado es menor al 2-3%. Entonces, pues también uno va caracterizando cuáles son las necesidades de la población mayor en términos de cuidado. Acá vemos las diferencias en términos de género. 85% de los cuidadores en Colombia son mujeres, solamente 15% son hombres. Entonces es realmente pues un tema con un enfoque de género muy, pues, digamos, muy específico. Y a la derecha vemos cómo es el uso del tiempo de los cuidadores. Se dividió entre los que estaban por debajo de la media de tiempo de cuidado y por encima de la media, digamos como... Pero ahí lo más importante es ver, primero, pues las diferencias entre los que están activos y los que no, y los que están desocupados, pues evidentemente se elimina la primera barra verde, que es la de trabajo, pero también ver las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres pues siempre tienen una mayor carga de labores del hogar, los hombres tienen un mayor peso de otras actividades que por lo general, digamos, son diversión, descanso, ver televisión, etcétera, todas se meten en esas otras actividades y ahí uno va viendo cuál es la distribución del tiempo que tienen los cuidadores y los no cuidadores en Colombia. Esto, digamos, está abordado en mayor profundidad en el texto. Acá me toca, por cuestiones de tiempo, pasar relativamente rápido. Entonces, ya pasando del capítulo de cuidado, pasamos al capítulo de educación. Entonces, por ejemplo, el capítulo de educación es uno de esos temas que nosotros no habíamos abordado en la primera versión de la Misión Colombia Envejece. Acá quisimos abordarlo porque realmente pues hay ese es un tópico que no se aborda de forma tradicional cuando se habla de educación, y realmente cuando hablamos de una sociedad que está envejeciendo, uno podría aprovechar ese envejecimiento de la población si uno lo pues forma al capital humano para aprovecharlo. Acá vemos cuál es la escolaridad de la población mayor. Vemos que pues realmente eran otras generaciones en donde el sistema educativo no tenía una incidencia tan alta como la que ha venido creciendo en Colombia en los últimos años, y la escolaridad pues es muy diferente del resto de la población. Estamos hablando de en promedio unos 6 años de escolaridad. Lo que vemos acá es que las primeras dos barras de ninguna escolaridad y hasta primaria pues ubican entre 75% de la población mayor, mientras que ya ser bachiller ya de hecho ya es una élite del 20% de la población. Entonces, pues era otra época y también pues eso se refleja en la escolaridad, y a la derecha vemos pues que hay una mayor incidencia de escolaridad en la zona andina, en el departamento del Atlántico, pero hay unas regiones periféricas en donde la escolaridad es mucho menor. ¿En qué se refleja esta baja escolaridad? En el analfabetismo. No estamos con un analfabetismo cero como a veces podemos pensar. ¿Y dónde se concentra el analfabetismo? En las personas mayores. Entonces, mientras si se hace el promedio de la población de entre 25 y 60 años está 2,5%, estamos hablando de 13% de las personas mayores que son analfabetas. Y cuando vemos el mapa a la derecha es al revés. Lo más claro antes se vuelve lo más oscuro cuando estamos hablando de la incidencia del analfabetismo, y son esas regiones periféricas, el Chocó, algunas de la Orinoquía, el Caribe, la Guajira,
en donde hay mayor incidencia del analfabetismo en personas mayores. Entonces, ¿en qué tipo de población es que se concentra el analfabetismo? El analfabetismo se concentra en unos grupos étnicos pues, bastante específicos. Estamos hablando de los indígenas, palenqueros, la población afro y también los campesinos, en donde la incidencia del analfabetismo puede ser tan alta como 47% de los adultos mayores indígenas, o la cuarta parte de los campesinos son completamente analfabetas. Entonces, pues ahí hay un foco de política pública que realmente nunca se resalta, y pues yo no lo he escuchado anteriormente en ningún otro espacio. Entonces, ¿cuál es la fe? Pues el tema de la educación en personas mayores puede ser muy útil, puede ser sustancial para expandir, puede ser instrumental para expandir la actividad laboral más allá, digamos, del tiempo que uno tiene, como pensado, 57 años, mujeres, 62 hombres, por ejemplo. Pero tiene unas particularidades. Entonces, la inteligencia se ha dividido, digamos, en dos grandes tipos: la inteligencia cristalizada, que es la capacidad para usar destrezas y conocimientos previos para resolver problemas, y la fluida, que es la de reaccionar, entonces razonar de manera rápida, flexible, al enfrentar nuevos retos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las personas mayores? Van acumulando la inteligencia cristalizada y se va reduciendo paulatinamente la inteligencia fluida. Entonces, la educación en personas mayores es posible y es deseable porque ralentiza ese ritmo de reducción de las habilidades fluidas. Puede retrasar de 5 a 20 años este deterioro de habilidades fluidas, pero hay que tener en cuenta que pues esta es una realidad que hay que interiorizar dentro de la metodología educativa. Si hay oferta educativa, tiene una tasa de cobertura muy baja, estamos hablando de 0,2% de la población mayor. Acá vemos en 2019 y 2020, pero pues realmente estamos hablando una cantidad muy baja. A la derecha lo vemos en números, estamos hablando más o menos unos 5.700 adultos mayores que están recibiendo educación actualmente. Y lo que resalta a la derecha es cuál es la modalidad que escogen los hombres y cuál es la modalidad que escogen las mujeres. Los hombres escogen mucho más la educación presencial, las mujeres se van más por la educación semipresencial o virtual, ya sea porque tienen labores de cuidado o labores del hogar. Entonces ahí se resalta también la diferencia muy grande en el género. Y finalmente llegamos al capítulo de protección económica. Entonces teníamos digamos, una discusión sobre si focalizarnos en el sistema pensional. Realmente la primera misión se focalizó mucho en el sistema pensional. Nosotros queríamos resaltar otra dimensión, y es la dimensión de la persona mayor como sujeto activo, como sujeto que puede aportar a la sociedad y no como un sujeto pasivo de un sistema de protección social. Aunque abordamos el sistema de protección social y los BEPS, Colombia Mayor, las pensiones, las alternativas de reforma pensional, no fue el foco como tal del capítulo, sino el mercado laboral, el emprendimiento y el ahorro, que es lo que se puede hacer de forma activa como personas mayores. Entonces, una de las grandes innovaciones fue precisamente que estrenamos las nuevas cuentas de transferencias del DANE. Salieron justo para poderlas mostrar en la misión Colombia Envejece. Eh, Acá vemos cómo a lo largo de la vida, digamos, en promedio, la población, ¿qué es lo que hace? Entonces, básicamente, pues al principio hay un consumo básico, digamos, cuando uno es niño, luego uno entra al mercado laboral y la línea roja de ingresos aumenta, superando la de gastos, y ahí es cuando se generan tanto el ahorro como las transferencias a otras poblaciones etarias. Y luego, a partir de los 56 años, en promedio, el ingreso empieza a reducirse y vemos que el consumo no tanto. No se reduce tanto como uno esperaría, sino que se mantiene. Hay una pequeña reducción. Se mantiene y empiezan a cobrar eh, importancia otras fuentes de ingresos, como las reasignaciones de activos o las transferencias, pues precisamente de la población activa a la población inactiva. Entonces acá, digamos, pues acá les muestro el resumen de toda la línea. Ya se analiza uno por uno los diferentes componentes, pero pues realmente se ve como más o menos cuándo es que comienza a cambiar para el promedio de los colombianos la situación económica. Mm, Ahora,
¿Cómo es la participación laboral? Bueno, hay participación laboral, vemos en la franja azul, esta es la distribución en la actividad principal, entonces al principio pues sobre todo estudiar, luego trabajar, que es la columna azul, que por ejemplo vemos de 60 a 69 años la tercera parte de la población está trabajando y se va reduciendo con el tiempo, pero pues sí hay trabajo, como dice. Entonces, y los oficios del hogar y también pues empieza, cuando las personas empiezan a envejecer, empiezan otras actividades de cuidado familiar, de descanso, eh, que debería ser porque pues realmente se debería satisfacer la protección económica sin necesidad de generar ingresos laborales simultáneos, pero eso no pasa. Entonces, aunque la participación laboral va cayendo con la edad, sí hay una participación laboral que sigue siendo muy alta. Si uno toma desde los 60 años, la participación laboral es del 28,4%. A la derecha está la comparación internacional, solamente tomando mayores de 65 años y vemos como Colombia está en la parte alta, que es la columna roja. Casi la cuarta parte de los adultos mayores se encuentran trabajando, mientras que hay otros países, digamos, sobre todo en Europa, en donde pues ya no hay esa necesidad de generar ingresos laborales. Pero entonces, ¿cómo es la caracterización de esas personas que trabajan? Bueno, a la derecha vemos cómo aumenta de forma exponencial la incidencia del cuentapropismo y se baja de la misma forma la incidencia de los asalariados. Entonces hay mayor vulnerabilidad en cuanto a estabilidad de los ingresos. Y a la izquierda vemos también las diferencias en cuanto a los que trabajan, en cuanto a hombres y mujeres hay una diferencia muy grande de casi 20 puntos porcentuales. Los hombres tienden a trabajar más, las mujeres se dedican más a oficios del hogar, pero también los hombres pueden dedicarse más a otras actividades, las mujeres mucho menos a otras actividades de descanso. Ahora, por ubicación geográfica, es mayor la incidencia de la participación laboral en la población rural que en la población urbana, y eso también tiene que ver pues con la paupérrima cobertura que tiene el sistema pensional en los adultos mayores de la zona rural. Estamos hablando de 8%, algo así, si mal no recuerdo. Pero se ven, digamos, las diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres y urbano-rural. ¿Dónde se concentran la demanda laboral de personas mayores? Bueno, se concentra sobre todo en dos grandes sectores. Está el sector de agricultura y está el sector de comercio. El sector de agricultura también tiene mucho que ver porque la migración urbano-rural, rural-urbano, se hace sobre todo en la población joven. Entonces, lo que estamos dejando es en la ruralidad a las personas mayores y la población joven va a buscar alternativas de ingresos en las ciudades, lo cual no debería pasar, pero pues es lo que está pasando. Entonces, y estamos hablando de sobre todo cultivo del café, cría de ganado, actividades de apoyo y en comercio al por menor, sobre todo esas tiendas de barrio con surtido, digamos, muy variado, es donde se concentra la demanda laboral de personas mayores en Colombia. Ahora, no solamente estamos hablando de mercado laboral, sino también del emprendimiento. Entonces, el emprendimiento es otra forma, también usamos la encuesta de micronegocios para caracterizar cuáles son aquellos negocios que están siendo, digamos, dirigidos por personas mayores. Acá vemos a la izquierda eh, que básicamente cerca del 20% de los micronegocios en Colombia están siendo liderados por personas mayores. ¿En qué sectores? Entonces a la derecha vemos agricultura y comercio, siguen siendo, pero algunos más, industria manufacturera, alojamientos, actividades artísticas, tienen un mayor peso que en el mercado laboral que vimos en la anterior diapositiva. Y también la distribución por género. Realmente las mujeres, personas mayores, no y eso lo respalda la literatura, tienen menor propensión a generar emprendimiento, mayor aversión al riesgo que los hombres, y eso se refleja en esta estadística que habla que casi el 50% de los emprendedores en personas mayores son hombres. También, pues, por todas las demandas de cuidado y de labores del hogar que veíamos anteriormente. Ahora, en términos de ahorro, lo que vemos es, diferenciamos a hogares que tuvieran personas mayores y hogares que no tuvieran personas mayores. Entonces lo que vemos es que, por lo general, para casi todos los activos,
hay una mayor posesión de estos activos en hogares que tienen personas mayores. A excepción de la motocicleta, la bicicleta, el computador, realmente muy pocos son el equipo de sonido quizás, pero muy pocos son aquellos en donde los hogares sin personas mayores tienen mayor posesión de activos. Y esto demuestra pues esa capacidad de las personas mayores de realmente ahorrar, ya sea a través de la compra de activos, a través de servicios financieros. También en esta sección hicimos un análisis de los mecanismos formales de ahorro, de los mecanismos informales de ahorro. Todo esto pues está metido en el documento. También ahí viene la parte pensional. Yo no quiero presentarla, digamos, no presentamos algo innovador, simplemente mostramos pues, lo regresivo que es, la baja cobertura, eh, y hablamos un poco de BEPS y de Colombia Mayor. Están ocultas, no las voy a presentar, voy a presentar más bien las recomendaciones de política eh, para terminar con la presentación y dar espacio también a la discusión. Entonces, en términos de cuidado, pues es prioritario cerrar esas brechas de cuidado y hay una oferta insuficiente de servicios formales de cuidado. También la formalización de cuidadores debe ser también una meta de la política pública y puede tener efectos digamos, los ingresos que tiene, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Uno no encuentra grandes énfasis en la salud mental, física, socioeconómica de los cuidadores. Entonces esto debe venir con un mayor reconocimiento social, pero también acompañado de políticas más focalizadas, licencias pagadas para cuidado, horarios de trabajo flexibles, facilidades para empleo a tiempo parcial o cubrimiento directo de cotizaciones salariales por parte del Estado, por ejemplo. No existe un registro de cuidadores ni de instituciones que sirvan como intermediarias y entonces esta recopilación del estado del arte de la economía del cuidado es esencial. Y por último, una idea que me surgió a mí es una posible alternativa podría ser, por ejemplo, coger parte de este subsidio solidario, que era el que estaba mencionando el doctor Holmes, eh, como un bono de cuidado, una parte se paga una parte en pecuniaria y otra parte como un bono de cuidado que la persona mayor pues le puede dar a su cuidadora para que esta cuidadora lo redima, pueda ser monetizado y se empieza a crear un mercado para el cuidado. Se mejora su valoración social, se empiezan a darle herramientas a estas instituciones intermediarias y se empieza a institucionalizar un sistema de cuidado que no existe en Colombia. Entonces, se requeriría igual una institucionalidad territorial para registrar e identificar a las cuidadoras, pero es que eso es precisamente lo que nos hace falta. Entonces, esa es una idea pues, que se plantea en la misión. En el capítulo de educación se identifican algunas actividades en donde puede ser estratégico guiar o recapacitar a las personas mayores, por ejemplo, atención a primera infancia, provisión de tutorías educativas, no, digamos, la, la remediación de los estudiantes que se quedan rezagados, demanda desde sectores de salud y cuidado que va a aumentar con el tiempo continuamente, y la expansión de comercio al por menor, que es donde ya están ubicados con agricultura, pero es donde ya están ubicados y pues también tiene una capacidad de absorción grande de las personas mayores. Pero yo creo que esta de cuidado y educación, salud y cuidado y educación son dos sectores en donde se debería focalizar la política de absorción del mercado laboral. Entonces, para que puedan ser absorbidas, para que puedan ser contratadas, pues se requiere también políticas de capacitación, de formalización, de formación y de reconversión laboral a las personas mayores. ¿Cuál debería ser el énfasis? La educación digital y la formación en TICs. Esto contrarrestaría un poco la automatización del mercado laboral que va a afectar pues, a las personas mayores y que les da mayor capacidad de adaptabilidad a un mundo cambiante. En la ruralidad y como vimos en algunas comunidades, es absolutamente necesario igual resaltar la necesidad de programas de alfabetización. Eh, hoy en día, la capacitación para población mayor está concentrada en el SENA, en las cajas de compensación y en otros centros comunitarios, fundaciones, iglesias, algunas universidades. Pero no hay una adecuada divulgación de las alternativas que hay porque pues realmente no es un tema que ocupe titulares en la prensa.
Entonces, dadas las particularidades que vimos sobre las inteligencias fluidas y las inteligencias cristalizadas, es necesario que, pues, en la oferta educativa, por ejemplo, en el SENA, se adopten metodologías de aprendizaje específico para esta población. Entonces, por ejemplo, que si aprenden más lento, sí, pero aprenden. Entonces, que tengan en cuenta estas características y estas particularidades. En términos de mercado laboral, pues es importante diferenciar en el emprendimiento de oportunidad del emprendimiento de subsistencia y en el emprendimiento de oportunidad, sobre todo en la agricultura, en el comercio, pues hay infraestructura básica, de carreteras, también pues de capacitación a futuros emprendedores que puede hacer la diferencia entre un emprendimiento exitoso y uno fracasado. Para emprendimientos de oportunidad, el capital semilla es esencial y brillan por su ausencia en el sector financiero líneas de crédito específicas para la población mayor, eh, pues por lo menos en lo que yo conozco. Las mujeres mayores también presentan una menor propensión a emprender y esto pues requiere un, una campaña de, digamos, con enfoque de género. Un posible nicho de mercado que tratamos de forma pues, más o menos extensa en la misión es el que se abre con la economía plateada. Entonces, no solamente que la población, la oferta laboral va envejeciendo, sino que el envejecimiento de los consumidores comienza a generar un cambio en su patrón de consumo y empiezan a surgir nuevos sectores que, no sé, movilidad sostenible, movilidad pues, fa- con facilidades, energía, etcétera. Hay 14 sectores que nosotros mencionamos que empiezan a crecer a través de la expansión de la economía plateada. Y por último, pues se pueden seguir ejemplos como Japón, en donde se implementaron políticas de alivios tributarios para la contratación de personas mayores, así como se hizo para la contratación de jóvenes. Y pues terminamos con recomendaciones para el ahorro. La educación financiera evidentemente es un insumo esencial, no solamente al final, sino durante toda la vida para fomentar el ahorro de los hogares. Hay un concepto muy importante que es la ilusión de funcionalidad. La ilusión de funcionalidad es que si a uno le preguntan qué va a hacer en 10 años, yo voy a seguir trabajando igual, en 20 años voy a seguir trabajando igual, en 30 años voy a seguir trabajando igual. No, uno no interioriza que pues, sus capacidades pueden ir mermando con el tiempo y eso impide que los trabajadores se preparen adecuadamente para su vejez. Entonces, el ahorro de largo plazo, pues debe ser, y la promoción del ahorro de largo plazo debe ser un objetivo primordial de la política pública y del sistema pensional como tal. Los mecanismos de ahorro informal que también abordamos generan externalidades positivas. Estos son por ejemplo, las rondas en donde todos ponen y una persona se lleva el, el acumulado cada semana o de ese tipo. Entonces, generan unas condiciones muy buenas, pero no están pensadas para el largo plazo. Están pensadas para comprarme el televisor, la lavadora, no están para, bueno, yo lo ahorro y luego lo vuelvo una mensualidad vitalicia. No, no es el objetivo. Entonces, pues realmente requeriría también fortalecimiento a partir de campañas de divulgación de la importancia del ahorro de largo plazo. La posesión de activos es mayor en hogares con personas mayores, como vimos, pero lo difícil es volver estos activos pues líquidos, un ingreso. Entonces se puede explorar la opción de hipotecas inversas en ese sentido. También hablamos un poco de cuánto están en arriendo, cuánto se tienen en cuenta por vivienda propia, es mucho mayor la vivienda propia en adultos mayores. Pero pues digamos, las hipotecas inversas generan mucha resistencia en la población, tiene que haber una facilidad para que los herederos recuperen la vivienda para poderlo volver eh, factible en el largo plazo. Y pues digamos, yo terminaría ahí. Realmente pues hay múltiples, como les dije, múltiples temas que se quedan por fuera, pero pues quería terminar ahí para dar espacio también a la discusión y preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David, muchas gracias, Victoria. Una presentación muy interesante, un esfuerzo importante de la Fundación Saldarriaga Concha de mantener el foco, tratar de mantener el foco del país o de los investigadores sobre este cambio tan importante en la población colombiana. Quisiera invitar a las personas que quieran hacer preguntas o comentarios a levantar la mano. Por ahora tiene la mano levantada Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Gracias, Armando, y gracias a David y a Victoria por la excelente presentación. Yo con mucha atención seguí toda la presentación
y voy a ir al tema de recomendaciones de cuidado con una sorpresa grande, David. Y es que ustedes, y lo digo más como una recomendación, sugerencia, no incluyeron, yo no lo vi por lo menos nada, respecto al gap tecnológico generacional que prácticamente a buena parte de los que estamos en este grupo nos afecta. ¿Qué quiere decir esto? Que el gap, ese gap generacional tecnológico especialmente, está presente todos los días en la vida de los adultos mayores, porque uno se enfrenta, y yo la verdad que sigo siendo bastante activo y en el tema de tecnológico hago todos los esfuerzos del caso, pero uno se enfrenta muchísimo a que se encuentra con un robot, que se encuentra con una grabación, que se encuentra con un software, óyeme esto, diseñado por yuppies para yuppies. Nadie ha pensado en que el adulto mayor no tiene la capacitación que tiene la gente joven. Y por ejemplo, uno llama al sistema de salud, a Colsanitas, a cualquiera de esas, y le hablan a uno como que uno entendiera perfectamente todo ese tema tecnológico. Lo mismo pasa con los bancos. Entonces termino aquí diciendo que hay un gap tecnológico que no se tiene en cuenta y que hablamos casi que idiomas diferentes. La gente joven, que son la mayoría de los que están en call center, no están acostumbrados a esa psicología, si se quiere, a esa lentitud, pero fácilmente uno, por ejemplo, está pidiendo algo de un banco y le dicen, mire, y está uno en el teléfono y le dicen, vaya a tal parte, vaya a tal otra, busque lo que le mandamos, etcétera, etcétera. Y no hay ninguna, pero ninguna, llamémosla consideración en ese tema, y no lo vi en la investigación que ustedes hicieron, muy, muy buena, y que tiene que ver mucho con muchas veces con ese aislamiento que se va llegando, o mucha gente adulto mayor que simplemente resuelve, hay que seguir yendo al banco porque eso está muy difícil, o hay que seguir yendo a pedir las medicinas directamente. No sé qué podrías comentar, David, al respecto. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Le voy a dar la palabra a dos personas más y después le paso la palabra a ti, David, y a Victoria. Eduardo Lora, adelante. Gracias, Armando. Y gracias a David y a Victoria por la excelente presentación y por haberse metido en este tema tan en serio. Realmente sé que han hecho un esfuerzo estadístico y analítico muy serio. Yo tengo una sugerencia, no sé si ustedes ya la han pensado o si no está todavía en la mira de ustedes, es utilizar el enfoque de los estudios de, como se llaman ahora, bienestar subjetivo, de felicidad, para tratar de entender las necesidades, la psicología de los viejos y priorizar las cosas que hay que hacer, porque ese es un enfoque que le permite a uno eh, darle un ranking a través del impacto que tiene en la calidad de vida de la gente, darle un ranking a las intervenciones posibles, cualesquiera que sean. Y hay muy buen material para hacer eso. Acaba de salir el Informe Mundial de Felicidad de 2024, salió hace unas pocas semanas, que está básicamente dedicado a ese tema, al tema del análisis de la felicidad en distintas etapas de la vida y de cómo la felicidad de los viejos pues está afectada por factores distintos o sea, ya hay una base mundial de conocimiento sobre esto que es fantástica. Y está la información en Colombia, porque Colombia tiene, pues, las estadísticas del DANE son fantásticas, las encuestas de calidad de vida tienen una representatividad maravillosa que le permite a uno entender realmente la calidad de vida de los viejos y aplicar este enfoque de la ciencia de la felicidad, pues que esto ya es una tecnología supremamente elaborada que le permite a uno llegar muy lejos y sobre todo, como digo, ordenar, darle sentido, prioridad a las intervenciones y a las propuestas de política que uno quiere hacer.
porque veo que lo que ha hecho David, no sé si Victoria es tan economista como David, pero David, pues obviamente es la mira de un economista, pero, pero no es la mira de la mentalidad de los viejos, ni el bienestar, que no importa al fin de cuentas el bienestar. Entonces, esa es una invitación metodológica. Gracias, Eduardo. Rudy Holmes, adelante. No te escuchamos. Rudy, tienes el micrófono apagado. Aló. Ah, Dale, Rudy. no, yo lo tengo, ¿ya? Sí, Ahora sí. listo. Ya. Imagínate que tenía conectados los audífonos y entonces no me permite, no me funciona el micrófono. Entonces me tocó quitar los audífonos para que funcione el micrófono. Esta es la tecnología. Ya que hablaba Gabriel, que yo comparto el punto. No, yo lo que siento es que ustedes no han entendido que los viejos son una minoría menospreciada, con menos derechos, con una actitud cultural de la gente absolutamente ofensiva y agresiva, ¿no? Es decir, nosotros estamos como estaban los negros hace 50 años en Estados Unidos, somos una población, aquí hay una apartheid, ponen a los viejos a un lado, los tratan mal y dicen que los consienten, ¿no? Es horrible. Yo, por ejemplo, estoy en un medio muy agresivo que es el tweet. La cantidad de cosas que alcanza uno a recibir diarias de las personas que no se dan cuenta que lo están haciendo es innombrable, ¿no? Y yo pienso realmente, esto es una posición radical, que estamos cometiendo un crimen social gigantesco con las actitudes culturales contra los viejos. Por ejemplo, yo soy una persona que he tenido siempre crédito. No me atrevo a ir a un banco a que me presten un centavo si yo tengo una buena idea, porque ya los viejos no nos prestan. Hace 20 años que no soy sujeto de crédito, ¿no? Entonces, todo eso debe ser inconstitucional. ¿Cómo hacer que el empleo de los viejos es todo de cuenta propismo, ¿no? Eso es porque desde los 40 años en el mercado laboral principian a discriminar contra las personas. Entonces, esto me parece muy bien, pero falta un enfoque un poco más sincero de cuál es la situación de la vejez. Y sobre todo ahora que ya somos el 20 o no sé cuánto por ciento de la población. Eso también tiene implicaciones políticas muy grandes. Yo he tratado como de promover esta visión entre viejos y no la reciben. No hay una conciencia no de clase o de raza, sino de edad, ¿no? Y el edadismo es gigantesco en Colombia, es absolutamente vulgar y tiene consecuencias económicas, consecuencias psicológicas, consecuencias sociológicas. Todo lo que está diciendo Eduardo Lora, que no medimos, está imbuido en este comportamiento colectivo. Creo que mi mensaje quedó claro, espero. Gracias, Rudy. Ahora sí, adelante, Victoria, David, tienen tres temas. Sí, y yo comienzo, Victoria. No, pues, digamos, uno de los riesgos de presentar en 40 minutos una investigación así es que se quedan algunos temas por fuera. Entonces, este tema del gap tecnológico se aborda de forma muy detallada en el capítulo de educación. Entonces, realmente, pues en las estadísticas se muestra cuántos adultos mayores usan computador una vez a la semana, una vez al mes, si tienen computador, si tienen portátil, tienen tableta. Y se resalta también pues que sí hay una diferencia en el uso de nuevas tecnologías que precisamente puede volverlo esta población mayor vulnerable a la tecnificación del mercado laboral. Entonces, hacia allá es que está apuntando las recomendaciones en general, es sobre todo a ese gap tecnológico, a la recapacitación, a la reconversión laboral a través de las herramientas TIC.
a través de, de la de educación digital. Sí lo abordamos, yo lo abordé solamente en en las recomendaciones, no mostré precisamente porque me tocaba elegir entre muchos temas, pero sí es un tema esencial del capítulo de educación. Entonces, pues pido disculpas acá que no mostramos suficientemente todo lo que se hizo en ese tema, pero sí está en la investigación completa. Y eso mismo pasa con la pregunta de Eduardo. El tema de la felicidad, el bienestar, todo eso hace un capítulo adicional que ni siquiera mencionamos, que es el capítulo de bienestar y participación ciudadana. Que pasa es que ese capítulo tiene mucho más cualitativo, menos cuantitativo, no tiene tanto para mostrar en una gráfica, sino que es mucho más cualitativo, analiza las condiciones de bienestar, la felicidad de los adultos mayores, cómo esto incide en su participación en la sociedad, en su participación política, democrática, etcétera. Entonces, ese tema también se quedó por fuera en la presentación, pero sí está incluido. Lo que pasa es que se diferenció porque estos temas son objetivos y el bienestar visto desde esta ciencia de la felicidad, pues es subjetivo. Entonces se diferenció en un capítulo, pero se aborda y además se abordó de forma digamos, hubo articulaciones temáticas con ese capítulo de cada uno de los otros 5 capítulos para ver cómo el cuidado, la salud, la educación le pegan al bienestar, la protección económica. Pero sí se aborda de forma separada, que no lo abordé. Entonces, esos dos temas sí están, pero no están en la presentación. Y por último, pues lo que dice el doctor Holmes es cierto y precisamente era un poco la idea de la misión Colombia Envejece y era resignificar la vejez, porque pues uno ve la vejez y uno la asocia con discapacidad, sí, realmente pues es un potencial que si no se aprovecha pues se nos viene encima. Entonces, todos estos trabajos, por ejemplo, por eso es una investigación viva de gamificación y todo esto, tienen como objetivo que las personas, que por ejemplo me contaba Lina que pues, casi siempre escogían un avatar más joven de lo que eran ellos, pero realmente en el juego las personas mayores eran las que tenían ventajas para resignificar lo que es la experiencia, lo que es la sabiduría, y todo esto es, digamos, valoración de la sociedad de lo que es la vejez, las vejeces y la nueva vejez. Pero pues esto es un cambio que toma mucho tiempo, lo que es percepción de la sociedad, y esto también, digo yo que trabajo temas también de educación técnicos y tecnológicos, están a un lado, cambiar esas percepciones toma tiempo, pero pues fue uno de los objetivos explícitos de esta misión. Pero muchas gracias. Tenemos otras 3 personas que han levantado la mano. Primero, Juan Pablo Alzate. Adelante. Sí, gracias. No, simplemente quería complementar un poco el trabajo que hacemos desde la Fundación en este comentario que han hecho de que es un grupo pequeño, minoritario, que quizás se siente excluido, y es que enfatizamos eso en un sector muy importante que es el sector bancario. En este momento nosotros estamos trabajando con ASO Bancaria precisamente para trabajar con los bancos que hacen parte de este gremio y que puedan tener una mejor experiencia de usuario con las personas mayores, que puedan ser mejor atendidas, que se mantenga, digamos, que ese trato cercano, que puedan no digamos que demandarlo simplemente a los temas virtuales sin que haya, digamos que un proceso de transición. Entonces, pues venimos trabajando desde hace más de un año con Asobancaria y pues los resultados de este trabajo de investigación que hemos hecho con ellos va a ser presentado en la próxima convención bancaria. Entonces, simplemente quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Lina María González, adelante. Sí, muchas gracias. Me presento. Yo soy líder del área de bienestar físico y socioemocional de la fundación y hice justo con David, fuimos los investigadores, directores de la investigación, y quiero confesar que estoy muy feliz de oírlos. Porque cuando uno está en un espacio de economistas, pues uno piensa en números, ¿sí? Y uno de los retos grandes que tuvo la misión fue hacer una investigación mixta en donde vinculamos fenomenología social y vinculamos los datos duros. Y en ese sentido hicimos 72 grupos focales
con diferentes grupos etarios. Entrevistamos, entre otras, al doctor Rudolf, que nos ayudó inmensamente, y entrevistamos a mucha gente que nos permitió, entre otras cosas, poner sobre la vista varios temas como el edadismo, que el doctor Holmes lo decía, el tema de tecnología, que sin duda alguna, si bien los datos lo muestran, lo que más muestran era lo que decía Eduardo Lara ahorita, y es, oiga, no podemos vincularnos ni con los temas de salud ni los temas pensionales, y de hecho eso ha sido lo que ha generado todo el trabajo que estamos haciendo ahorita con estas temáticas. Y hay otros temas más grandes, el tema de bienestar es bellísimo, ojalá Armando nos regale un rato, estoy abusando de usted, Armando, pero nos regale un rato para contarles después cómo fue la parte cualitativa, qué pasa también con las personas viejas, LGBTIQ+, que están absolutamente desaparecidas, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Y qué pasa hoy con la gente que está envejeciendo, que no entiende que mañana va a ser viejo? ¿Sí? Creo que ahí tiene el potencial más grande la misión en ponerle voz a las personas mayores y ponerle también voz a las personas jóvenes que no reconocen el envejecimiento como una realidad de este país. Y voy a cerrar con una cosa del capítulo de salud que yo de verdad estoy profundamente enamorada, y es el poder observar cómo no estamos haciendo diagnóstico temprano de deterioro cognitivo leve, es decir, esa idea de que a las personas mayores se les olvida las cosas y es normal, la seguimos teniendo en nuestro país y eso no es normal, uno. Y dos, la depresión está incrementándose de manera muy dura. Y tres, un dato muy lindo que esperamos publicar pronto, y es que les va mejor en salud, y me van a matar aquí muchos, pero les va mejor en términos de salud a las personas no pensionadas que pensionadas. Es un dato que a nosotros nos ha impactado y tiene mucho que ver con la obligación de mantener la independencia y la autonomía. Y digamos, estos escenarios que las personas mayores con bajos recursos no tienen, se vuelven importantísimos para ellos para mantenerse cognitivamente bien y físicamente bien. Entonces, de verdad, mucha ilusión de escucharlos y muchas gracias. Y cuando quieran les contamos el ejercicio de gamificación y los hacemos con ustedes. Muchas gracias, muy interesante. José Leibovich, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias a Victoria y a David por la presentación. Yo quería tocar, era un tema de cifras y preguntarles un poco sobre el tema de las proyecciones de población. Entiendo que lo que están utilizando, me imagino que son las proyecciones que el DANE pues ha realizado con base en los datos del último Censo Nacional de Población y teniendo en cuenta, obviamente, pues la información del censo anterior y esas proyecciones pues, que hacen los demógrafos contratados para hacer ese ejercicio. Creo que ahí hay es decir, no es muy público, pero hay una polémica alrededor de esas proyecciones. Yo incluso hablando con algunas personas que trabajan en estos temas, por ejemplo Álvaro Pachón, que tiene serias críticas a esas proyecciones, me llama la atención que aquí se muestran niveles de la población para el año 2070, en donde la población sigue creciendo y tengo otra información que muestra que a partir, pues son ejercicios obviamente de proyección que muestran que a partir del año 2050 la población en Colombia ya no crecería más. Entonces quisiera como una aclaración sobre ese punto. La otra duda que me surge de las presentaciones de datos que mostraron es que muestran que la tasa de la población mayor en las áreas urbanas, en los escenarios futuros, la tasa de esa población mayor de 70 años la fracción de esa población es mayor en las áreas urbanas que en las rurales, y eso no me cuadra porque ya hoy en día, en otra información que mostraron, efectivamente se sabe que la composición de la población rural es eminentemente o más cargada hacia población mayor y que los jóvenes siguen yéndose hacia las ciudades. Entonces ahí hay algo que no me cuadra. Eso quería dejar planteado por el momento. Gracias.
Muchas gracias, José. Entonces, tal vez Victoria o David, ¿por qué no toman los comentarios, sobre todo las preguntas de José? Adelante. Bueno, efectivamente las proyecciones que se trabajaron fueron las del DANE y están ajustadas por los cambios que hubo por mortalidad de COVID. Esas fueron las últimas que son los datos oficiales existentes en población. Y lo que uno sí observa es un envejecimiento que viene porque hay una población mayor en las zonas urbanas. Entonces ha habido hay un mayor envejecimiento en esas zonas urbanas, que creemos que viene un poco detrás lo que se va a observar de envejecimiento en las zonas rurales. Em, Eso es la primera pregunta que planteó José Lebowitz. Lo que sí observamos, y sí quiero ser, no lo mostré, pero hay un envejecimiento, hay un crecimiento de la población que sí se observaba ampliamente hasta hace un par de años, pero ya con una caída tan fuerte de la tasa de fecundidad, sí hay una reducción muy, muy significativa, inclusive en las proyecciones que se presentan de la tasa, de la población. Estamos creciendo muy, muy bajo. Entonces, yo creo que como proyección sí deben no he entrado en los modelos precisamente de estimación, pero sí hay una tasa de crecimiento positivo que mantiene para los últimos años. Eso sí puede ser que se arrastre ese indicador, esa manera de cómo se está estimando. Y lo que sí observamos es que con encuestas, es que la trayectoria de lo que se puede estar realizando en los hogares, en las zonas rurales, sí pueden estarnos marcando un peso del adulto mayor en esos hogares. Ese es el contraste que nosotros encontramos con estas fuentes de información. Seguramente vamos a tener que revisar utilizar los datos que son oficiales, pero sí realizar estos ejercicios pues, más hacia adelante. Pues muchas gracias. No hay manos levantadas. Yo quisiera aprovechar a hacer una pregunta un poco, me parece, no quiero restringirme y no hacerla a pesar de que es compleja. Yo quisiera preguntarles a ustedes que, dado que el país está envejeciendo, va a haber una gran cantidad de viejos, pues, como proporción de la población mucho más grande hacia el futuro. ¿Cuál sería a grandes rasgos el impacto de las reformas que propuso el presidente Petro en salud y pensiones sobre los viejos de Colombia? ¿Va a ser bueno, va a ser malo? Yo sé que es una pregunta compleja, pero me encantaría que ustedes ensayaran una respuesta o unas primeras ideas al tema. Ese sería un tema, se lo dejo para pensar, y Rudy Holmes tiene la palabra. Rudy. Un punto relacionado con lo que acabas de decir. Yo estaba pensando es que, como con toda esta evidencia, nadie está hablando de que revisemos la edad de pensiones, ¿no? Es decir, es que una de las conclusiones de ese estudio es que ya deberíamos subir la edad porque no vamos a poder financiar el cuidado mínimo ni la manera de toda la gente que se nos viene encima. Es decir, hay que buscar, hay que aceptar la realidad y hay que cambiar la edad, que es un intocable político, pero eso hay que principiarlo a discutir. Muy bien. Si no hay alguna pregunta adicional, les doy la palabra. Bueno, sabíamos que venía, Ok, adelante. yo hablo un momentico, sabíamos que venía esta pregunta de Armando desde hace mes y medio. Entonces, pues no, realmente la reforma pensional, pues como saben, yo he venido, digamos, promoviendo la idea de los pilares desde hace varios años. El pilar RPM, el pilar de prima media, pues va a ver afectada su sostenibilidad dado un proceso de envejecimiento. Por eso es que si se, pues digamos, la idea de la reforma de pilares es que esté muy acotado. Si está muy acotado, el a 1.5 salarios mínimos está bien, de hecho fiscalmente es hasta mejor. Lo que hace es que el Estado solamente
se basa, solamente cubre la necesidad básica de todos los pensionados. Sí hay un aumento de pensionados en el largo plazo y una reducción de los trabajadores, pero si realmente los subsidios están muy acotados, pues el Estado estaría cumpliendo su función de proveer una pensión básica y además pues tiene unos mayores ingresos al principio y luego unos mayores ingresos al final, que sería un balance y estaríamos promoviendo una solidaridad intergeneracional de la siguiente a esta, dado que generaríamos un balance positivo en los primeros años, en las primeras décadas. Entonces, la reforma de pilares de 1.5 yo creo que sí está de acuerdo con esta, o sea, sí tiene un mayor costo, pero pues genera unos servicios del Estado que realmente son los adecuados para una población en envejecimiento. Una reforma de 3 salarios mínimos se vuelve insostenible desde cualquier punto de vista. Más allá de 1.5 se vuelve insostenible el régimen de prima media. Por eso es importante, pues, entre las dos alternativas, entre el gobierno y la de la senadora Norma Hurtado, pues, digamos, promover la de la senadora Norma Hurtado, que es de 1.5 salarios mínimos. El tema de la edad de pensión que menciona el doctor Holmes es esencial. Yo estuve la semana pasada en la plenaria del Senado y saqué 3 temas. El primero es que se votara, el segundo es que se votara 1.5 y no 3, y el tercero fue la edad de pensión. La edad de pensión, el problema es que es un tabú político. Uno habla de edad de pensión y empiezan a comprar tomates alrededor. Entonces, la verdad, lo que uno puede promover es que realmente se genere un comité de expertos que cada 5 años o periódicamente actualice los parámetros del sistema pensional, pero tiene que ser con recomendaciones que sean totalmente vinculantes. No puede ser que se lo pase al Congreso porque inmediatamente nadie va a votar por una mayor edad de pensión, pero es esencial para volver el sistema, eh, cualquier Ya, sistema sostenible en el largo plazo, pero nadie lo habla porque es un costo político muy alto. Entonces deberíamos modular, patear hacia adelante de forma inteligente este problema de la edad de pensión. Bueno, el tema de salud no es mi experticia, pero pues digamos que hay un tema de prevención que sí es importante, porque lo que generan son las enfermedades crónicas no transmisibles las que mayor incidencia tienen. Entonces el tema de prevención sí es importante, pero pues más allá de resaltar ese aspecto diminuto de toda la reforma de la salud, yo creo que igual la reforma de la salud no tenía una estructura propicia para ser sostenible en el largo plazo. Gracias. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario sobre estos temas? No, o levantar la mano. Yo quería Victoria. complementar como el efecto que hay sobre salud. Pues ya no hay reforma, pero digamos, pero tomando la aproximación que tiene o tiene el gobierno más hacia una promoción de una atención básica o primaria que en salud, pues eso nos cubre algunos elementos que pueden ser de promoción y de prevención en población mayor, que son ejercicios que, por ejemplo, haciendo un ejercicio que se hace en Barranquilla con el aseguramiento, en el cual van y se ayuda a navegar con unos grupos extramurales al paciente y se ayuda a navegar en el sistema de salud. Bajo esa óptica, yo creo que ahí hay algunas actividades que pueden ayudar a direccionar el adulto mayor en algunas patologías que, no sé, diabetes, hipertensión, que pueden facilitar y mejorar los resultados en el manejo de las enfermedades. Yo creo que ahí tenemos un debilitamiento de nuestro sistema de salud. Pero cuando ya hablamos de un borrón y cuenta nueva de aseguramiento y perdemos esa ganancia que nosotros tenemos en el manejo de las cortes, de ya el adulto mayor que ya tenemos ahora con unos diagnósticos y un cubrimiento en las ciudades, creo que estamos perdiendo todo lo ganado en esa esfera
más cuando la aproximación que se está haciendo es no más recursos para generar una mejor atención en nuevas estrategias en salud, sino que estamos tomando los recursos de las atenciones actuales a direccionarlas hacia infraestructura o otros elementos que no nos van a ayudar a direccionar a mejor los resultados. Y el trabajo en sí, en factores de riesgo, pues está muy bien en poblaciones muy jóvenes, pero en los que estamos actualmente yo creo que es un debilitamiento al acceso y a las ganancias que hay. Lo que están tratando de hacer en las zonas rurales a nivel de infraestructura, yo creo que hay el plan de infraestructura maestro que se trabajó y que está a disposición del gobierno, pero lamentablemente no lo están utilizando. Yo creo que da, por ejemplo, miras a cuáles son las necesidades que hay. El adulto mayor puede ser porque se miran las dinámicas y las necesidades en salud de las diferentes entidades territoriales. Yo creo que eso daría luces de cómo aproximarnos en tema de necesidades y de servicios en las diferentes entidades territoriales y no este ejercicio que se está haciendo sin ninguna focalización o infocalización en necesidades propiamente de salud. Y aquí pues un recurso es una población que hay que focalizar en las necesidades del adulto mayor. Muchas gracias, Victoria. Lina María González, adelante. Sí, yo solo quería sumar 3 cositas de lo que dijo Victoria. La primera es que si bien no hubo reforma en el Senado, ya tenemos una reforma en curso. El 51% hoy de la población depende del gobierno a través de las intervenciones de las EPS y a través de la intervención de la EPS más grande, que es Nueva EPS. Lo segundo es que cuando uno mira la reforma y mira los 9 puntos que el ministro de Salud está sacando ahorita por decreto, pues abre un camino grande a la disminución del acceso que hoy todos tenemos. ¿Por qué? Porque esto va a generar un incremento del gasto de bolsillo de las personas, ¿sí? Eso ya, digamos, está medido. ¿Y por qué va a ser ese incremento del gasto de bolsillo? Porque vamos a tener aumento en los tiempos para la realización de citas y de procedimientos médicos. Y el tercer punto clave es que en tanto no se haga un ajuste claro de la UPC basado justamente en el envejecimiento poblacional y en el incremento de las nuevas tecnologías, pues vamos a seguir teniendo problemas grandes y ahí creo que hay un elemento clave y es poder fortalecer el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de nuestro país, entendiendo 2 cosas. Uno, que la UPC tiene que estar ajustada a las necesidades poblacionales y 2, que la UPC tiene que estar enfocada a las tecnologías que de verdad tienen pertinencia médica y tienen evidencia suficiente para la mejora de la población. Y quiero cerrar con una cosa importante y es, mucha gente habla que nosotros no tenemos un buen acceso. El país sí tiene un buen acceso. O sea, cuando uno hace comparaciones con respecto a los otros sistemas de salud muy reforzados como los mejores sistemas, que son Inglaterra y Canadá, nosotros hoy tenemos citas a menos de 90 días y hoy hacemos cirugías de cadera a personas mayores en menos de 90 días. Eso no lo vemos y eso hace parte importantísima de lo que el sistema hoy necesita y de lo que el sistema necesita, entre otras cosas, de mejorar financiamiento y mejorar acceso temprano a servicios de salud a través de médicos familiares. Pues mil gracias, muy interesante. Rudy, adelante. Rudy. Perdóname, es que estaba desconectando el audífono. No, me parece que lo que Lina dijo es importantísimo. Es que yo no puedo entender el nivel de responsabilidad de este ministro de Salud a quien yo tenía entre una persona que consideraba razonable. Es un loco, ¿no? Uno no puede hacer una reforma de salud sin tener datos, sin tener, ¿no? Y sobre todo diciendo mentiras. Aquí hace falta un estudio a fondo, sincero, de cuáles son las condiciones que han llevado a esta conclusión. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y logramos en un corto espacio de 2 años acabar con él. Ya lo acabamos, ¿no? Y todo el mundo tranquilo. El año entrante nosotros no vamos a tener salud pública. Y no tenemos un estudio, no sabemos por qué hay esos déficits que hicieron las EPS con los recursos. La intuición y hablando con los técnicos es que las EPS se gastaron sus reservas en dar unos servicios que el Estado debería haber asumido, ¿no? Hay que reformular todo eso. Y eso está en manos de gente absolutamente ignorante, ¿no?
el presidente es un ignorante, el ministro es un ignorante, y las personas que están tratando de hacer sobrevivir eso que crearon, que es un Frankenstein, van a hacerle el peor daño posible al país. Nosotros tenemos una cosa absolutamente valiosa y lograron acabarla, ¿no? Obstinadamente e irresponsablemente. Gracias, Rudy. ¿Algún otro comentario, pregunta? No veo manos levantadas. A ver, Soraya. Armando, perdón, Dale, Soraya, Victoria, voy a hacer dale. y estamos entre personas que trabajamos con datos. Un llamado como de atención, nos estamos quedando sin datos en salud. Los que mejores datos tienen para medir cuáles son las atenciones, tenemos un nivel de afiliación de un 95% que están tomando servicios de salud. No vamos a perder esa fuente de información porque no hay quien lo revise ni quien nos baje esos datos para poderlos analizar. Estamos pensando en mover preguntas de las encuestas de calidad de vida sobre gasto de bolsillo, y esto es dejarnos miopes completamente en un escenario en los cuales nosotros vamos el día de mañana a tomar datos hacia adelante. Ya, quería Muchas mencionar. gracias. Muy bien. Ahora Soraya, adelante. No, era muy relacionado con lo que estaba diciendo Victoria Eugenia del gasto de bolsillo. A la gente se le olvidó que era lo que era pagar una cita. Yo fui médica rural en Támesis, Antioquia, hace muchísimos años. Y realmente ese era el poder del director del hospital y tal vez de la parte política, quién pagaba la consulta y quién no, a quién se le regalaba la consulta. Lo mismo, cómo iban a buscar cada uno, cómo compraban los medicamentos. O sea que es volver a la salud de los años 70, 80, 90, que realmente era una cosa desastrosa. Y en cuanto a gasto de bolsillo, habrá unos pocos especialistas que son, que son muy reconocidos, que ya ahora están cobrando entre 100 y $150 la consulta. ¿Quiénes van a poder pagar esos servicios de salud? Entonces era muy relacionado con lo de gasto de bolsillo. Y no dan citas por los sistemas de seguro existentes. Claro, claro, porque son los cotizados los que entre Entonces, 100 y $150. Y es en dólares. esto es nuevo. Es decir, acabaron con la joya que teníamos, ¿no? Yo creo que esto debería ser objeto de una rebelión popular. Así es, Rudy. Andrés Langebeck. Andrés, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. No, una pregunta que creo que se deriva de la inquietud que tenía José en términos de las proyecciones de población. Me parece que es una incógnita saber qué puede pasar en un mundo donde, no solamente en Colombia, sino el mundo en su totalidad envejece. Y hay políticas muy consistentes de ciertos países desarrollados, por ejemplo Alemania, para atraer jóvenes de otras partes del mundo. No, digamos, eso tiene que tener un impacto en términos de migraciones de jóvenes, y yo no sé cómo se maneja eso en las proyecciones de población, pero uno podría pensar que en un país como Colombia, que no tiene una estrategia de inmigración, y bueno, tampoco de retención de esos jóvenes, el problema, digamos, de envejecimiento relativo, pues es aún mayor, ¿no? Victoria, ¿qué opinas de eso? De acuerdo. Es más, nosotros tratamos de ver cuál había sido como el peso que se tenía de migración venezolana, de pronto en temas de reemplazo, pero no hay algún estudio que se pueda determinar que tengamos un cambio, un peso mayúsculo en migración o que nos vaya a cambiar la tendencia. Pero es una de las ventajas que tiene la migración venezolana. Se Sin habla de duda. las ventajas, una de las ventajas es precisamente llenar esa parte de la pirámide que se está adelgazando porque la migración venezolana, sobre todo las primeras oleadas, eran muy, muy jóvenes.
Sí, pero por ahí estamos contando con la mala suerte de otros. Sí, pero no creo que podamos contar con eso hacia futuro. Sí, Muy bien. digamos, una política de atracción de jóvenes es importante, pero pues sobre todo si es además capital humano pertinente a las necesidades del sector productivo. Yo creo que sería importante pues promoverla y no está mencionada en la misión como envejece como una de las soluciones, pues porque se hablaba de la migración venezolana, pero pues que definitivamente es coyuntural. Pero yo creo que sí es un tema que se puede resaltar como una opción. Y David, el inmigrante venezolano dejó de ser inmigrante objeto de política pública en este país. Ahora son el flujo y el impulso que tenía la política de migración del gobierno pasado, que podría facilitar y ayudar a ciertos elementos, creo que ha perdido un poco más de vigor y de potencia dentro de la arena pública, de acuerdo a los estudios que hace la Universidad del Rosario, muy fuertes en este aspecto. Muy bien, gracias Victoria. Hay una mano levantada de iPhone, pero no veo el nombre. Creo que es Ah, Fernando. soy yo, Armando Paula Costa. Paula. No, es que me quedó una cosa de lo que dijo Andrés Langebeck y es, en el tema de migración nosotros también somos expulsores de población, ¿no? Es decir, no solamente recibimos migración venezolana, o la hemos recibido de forma muy importante durante los últimos casi 8 años, pero también somos expulsores. Mi intuición es que esas personas que se van son personas con un capital humano importante y que son personas jóvenes. Yo creo que ahí vale la pena hacer un poco como ese balance de los expulsados versus los que llegan. Ok, gracias Paula. Soraya. No, era lo último, lo que estaban hablando de los jóvenes. Viendo los datos de Bogotá, solo de Bogotá en proyecciones, es una cosa muy difícil en proyecciones de población, como la disminución de la población, no digamos el 2070, pues en el 2070 muchos de los de acá ya no están, pero del 24, proyección del 24 al 2030, al 30, es impresionante cómo disminuye proporcionalmente. La población de 0 a 4 años disminuye en un 4%, de 5 a 9 años en un 13%, de 10 a 14 años en un 1%, de 15 a 19, 4%, pero de 20 a 24 disminuye 13%, y de 25 a 29 disminuye 16% en cuestión de 6 años, ellos con ellos. O sea que también es una cosa difícil que hay que enfrentar poblacionalmente y lo que significa el envejecimiento. Claro que sí. Marta Lasprilla, adelante. Solo para agradecerles, pero también ya me están pidiendo las presentaciones que ustedes hicieron, si me las pueden enviar para colgarlas con la de David y la tuya, Victoria Eugenia, para colgarlas con la presentación. Y si quieren les mandamos el link de toda la misión, para que la consulten, y hay resumen. Está la misión completa y hay un resumen. Sí, también. Ya la mandó Lina, creo que es Lina. Pero sí, mándamela, Soraya, por favor. Muy bien. Paula, otra vez, ¿levantaste la mano? No, señor, no, solamente le puse un dedito para arriba. Que muchas gracias por los links. Ok. No veo más manos levantadas. Señores, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta final, o vamos a cerrar la sesión. Soraya, esa mano levantada, No. ya estamos. Muy bien. Pues entonces, yo quisiera en nombre de este grupo felicitarlos, felicitar a Soraya, a la Fundación, a toda esta iniciativa, pues nos parece extraordinario. Y evidentemente la presentación, las ideas, las explicaciones que nos han dado Victoria y David Forero. Y a las personas que estamos aquí, quiero pedirles que los despidamos con un gran aplauso y que sigan adelante con nuestros estudios. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muy bien. Felicitaciones. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando y Marta. De verdad, No, nos feliz sentimos fin muy de contentos. semana.